Vamos a hablar del hueso coxal, y los huesos coxales son los huesos que van a formar la pelvis ósea. Si nosotros aquí hacemos un esquema de las alas del sacro con las facetas articulares, aquí una vista un poco superior del sacro, con los forámenes sacros, y ponemos aquí el coxis, y vamos a ver este hueso sacro uniéndose a lo que sería la pelvis en su porción anterior, y el otro con el hueso coxal, y el otro hueso coxal de igual manera uniéndose aquí. Pondríamos la espina, y más o menos. Entonces tendríamos que la pelvis, aquí puse, va a estar formada por la articulación con la columna vertebral a través del hueso sacro, de las alas del sacro, para formar la articulación coxo-femoral. Y vamos a ver que estos dos huesos coxales van a estar uniéndose entre sí a través de la llamada sínfisis del pubis. Y este hueso coxal también va a tener un sitio articular para, aquí vamos a poner este hueso, que es el fémur, donde se va a ejercer la articulación coxo-femoral del hueso coxal con el fémur, del hueso coxal, aquí dije coxo-femoral, es sacro-ilíaca, y la sínfisis del pubis. Entonces va a tener articulación estos huesos para formar la pelvis con las alas del sacro, formando la articulación sacroiliaca, con los dos huesos coxales a través de la sínfisis del pubis, y con el fémur para formar la articulación coxofemoral. Y esto me forma la cintura pélvica, que va a ser el sitio de unión con la extremidad inferior. Estos huesos coxales, esta pelvis, me va a servir para que todas las fuerzas biomecánicas que caen de carga axial con la columna se distribuyan a través del hueso coxal y se distribuya hacia las extremidades inferiores. También la pelvis sirve para proteger a las vísceras de la cavidad pélvica, sobre todo el aparato urogenital y la porción final del aparato digestivo. Entonces vamos a ver este hueso coxal, vamos a ver que tiene la característica que es un hueso plano, que tiene forma como un aspa de ventilador, y vamos a ver que tiene una cara externa, lateral o posterior, y una cara interna, viéndola desde adentro del hueco pélvico. Entonces vamos a ver entonces una cara externa, y este hueso coxal va a tener un borde anterior. Este borde va a empezar con una
saliente ósea. Y vamos aquí a dibujarlo un poco más rápido. Este hueso coxal va a estar formado por la fusión de 3 huesos. El primer hueso, ahorita lo vamos, es la fusión de 3 porciones, se va a estar dividiendo en 3 porciones. La primera porción es el ilíaco o ilion. La siguiente porción es el isquion y la última porción es el pubis. La fusión de estas 3 porciones me forman el hueso coxal. Entonces, haciéndolo de manera rápida, el hueso coxal se vería más o menos de esta manera. Perdón, aquí un poco más prominente. Y entonces, viendo una vista externa, tendríamos que esta porción hasta aquí sería, toda esta porción correspondería al isquion, al ilion, perdón. Esta porción hasta aquí correspondería al isquion. Y la última porción es esta que estoy recalcando en rojo, que es el pubis. Y entonces aquí en esta fosa que se llama acetábulo, ya lo veremos que es el sitio donde se fusionan las 3 porciones, la porción del pubis con la porción del isquion y la porción del ilion. Entonces vamos a ir revisando las características anatómicas de cada una de estas porciones. Vamos a revisar la porción del ilion. El ilion en su cara externa va a iniciar en una saliente ósea conocida como espina ilíaca antero superior, y de ahí se va a ir un borde hacia la parte posterior, terminando en otra saliente ósea que recibe el nombre de espina ilíaca postero superior. La espina ilíaca antero superior, esto es anterior y esto es posterior. Recuerden que es la vista lateral del hueso coxal. Vamos a tener una escotadura que recibe el nombre de escotadura innominada, porque no tiene nombre. Y luego va a presentar otra saliente ósea que sería la espina ilíaca antero inferior. De igual manera, en la parte posterior vamos a tener también una saliente ósea llamada espina ilíaca postero inferior, ¿ok? Con una escotadura innominada entre ellas dos también en la parte posterior. Si nosotros seguimos dibujando aquí el ilion, vamos a ver que en la parte posterior se va a hacer una escotadura más pronunciada, que va a ser la escotadura ciática mayor. Y en la parte anterior, va a terminar en una fosa de gran tamaño que recibe el nombre de fosa de acetábulo. Si nosotros seguimos dibujando, vamos a dibujar las estructuras que faltan del isquion y del pubis. El isquion presentaría esta estructura que es la espina ciática.
Entonces, si tenemos la escotadura, va a terminar en la espina, pero ya es parte del isquion. Y luego va a presentar otra escotadura menos pronunciada, que será la escotadura ciática menor. Posteriormente vamos a hablar más sobre este isquion y sobre estas estructuras que forma el mismo. Y aquí vamos a terminar de representarlo. Y vamos a ver, porque les decía que estas estructuras se fusionan aquí en esta porción de la ceja del acetábulo. Aquí seguiría, aquí va a haber se va a fundir este borde anterior y vamos a tener lo que correspondería ya al pubis. Aquí el resto del pubis. Bueno, si nosotros hacemos una vista por la cara interna y nosotros vemos, nos ponemos y vemos hacia adentro, ahorita vimos por la cara externa, lateral o externa, y ahora vemos en la cara interna. El ilion va a presentar, entonces aquí pondríamos la espina ilíaca anterosuperior, aquí pondríamos la espina ilíaca postero superior, escotadura inominada, espina ilíaca anteroinferior, y aquí la espina ilíaca postero superior. Y ahora tenemos esta estructura, y si nosotros seguimos vamos a tener una eminencia o un tubérculo, que es el tubérculo o la tuberosidad iliopectínea, que es una saliente ósea justo cuando el ilion se funde con el pubis. Se llama tuberosidad iliopectínea o también iliopúbica. Y cuando esta se funde con el pubis, aquí vamos a poner la porción del pubis, aquí la sínfisis del pubis, y aquí vamos a poner la porción pectínea. Entonces vamos a delimitar este ilíaco de esta manera, y en la parte posterior seguiría la escotadura ciática, donde casi va a empezar la espina ciática, pero que ya esa es parte del isquion. La espina ciática, y luego hablaremos de todas estas estructuras en el isquion y en el pubis. En el pubis. Entonces, aquí estaría la rama ascendente, y aquí terminando el pubis. Bueno, entonces en la cara interna nosotros decíamos que estaba la tuberosidad iliopectínea, o que la porción pectínea del pubis, ahorita vamos a ver, o cresta pectínea es esta, pero vamos a ver que esta cresta pectínea se va a continuar con una línea que va a ir como arqueada y que recibe el nombre de línea arqueada o arcuata.
algunos autores es la línea innominada. Y que cuando los dos huesos se articulan junto con los dos huesos se articulan entre sí junto con el sacro, nos va a formar esta abertura. Esta es la continuación, aquí estaría el pecten del pubis y aquí sería la continuación, y nos va a formar este anillo redondo, que los ginecólogos conocen como el estrecho superior. Por eso también algunos libros de especialidad lo conocen como línea del estrecho superior, pero esta es la porción más superior y nos va a dividir esta línea innominada dos porciones en la cara interna del ilion. Esta porción inferior a la línea innominada o la línea arqueada, que será el cuerpo del ilion, y esta porción superior, que será las alas del ilion, Entonces tenemos aquí vamos a tener un borde, y entonces ya podemos ir describiendo este ilion tanto en su cara lateral o externa como en su cara interna. El borde, sería el borde anterior, o sea, del ilion, y el borde anterior va a presentar entonces la espina ilíaca antero superior, la escotadura innominada, la espina ilíaca antero inferior, y hacia abajo se va a continuar con la tuberosidad iliopectínea, que ahí es el punto donde acaba el ilion y empieza el pubis, en la parte anterior e interna. En el borde posterior vamos a tener a la espina ilíaca póstero superior, escotadura innominada, espina ilíaca póstero inferior, y a la escotadura ciática mayor. Y entonces vamos a tener todo este borde que recibe el nombre de cresta ilíaca. Todo este borde superior va a ser la cresta ilíaca, y la cresta ilíaca va a tener aquí un labio, esta prominencia, tanto por la cara externa, tanto por la cara interna. Y este borde recibe el nombre de labios del ilion, o labios de la cresta ilíaca. Va a haber un labio externo y un labio interno, y entre ellos hay un intersticio, el intersticio de la cresta ilíaca. Aproximadamente 5 centímetros por atrás de la espina ilíaca antero superior va a haber una tuberosidad, que va a ser el tubérculo ilíaco. 5 centímetros por atrás de la espina ilíaca antero superior en la cara externa. En la cara interna solo vemos el labio y el intersticio entre ellos dos. Entonces, hay que hablar entonces ahora de las caras. Va a haber una cara externa, va a haber una cara interna y va a haber una cara sacropúbica. La cara externa va a presentar una línea que va a ir del borde de la cresta ilíaca y van a ir llegando a la escotadura ciática. Y estas líneas se llaman las líneas semilunares, porque hacen una especie de semiluna, o líneas glúteas. Entonces, esta será la línea glútea posterior. Aquí adelante, casi llegando a la espina ilíaca antero superior, hay otra línea glútea, que es la línea glútea anterior, y aquí de la escotadura también a la espina ilíaca es la línea glútea inferior. Y esto me va a dejar
una superficie de inserción para los músculos glúteos. Aquí será la fosa glútea posterior para el glúteo mayor, la fosa glútea media para el glúteo medio y la fosa glútea anterior para el glúteo anterior, en la cara externa. Recuerden que esto es anterior y esto es posterior. En la porción interna decíamos que aquí estaba la línea arqueada o tuberosidad arcuata, y entonces aquí vamos a notar que esto decíamos nos divide la porción que ve hacia el sacro y hacia pélvicas, o sea la cara sacropélvica, y nos va a dejar aquí una cara de superficie lisa, y aquí va a haber una cara de superficie rugosa. Esta porción rugosa recibe el nombre de tuberosidad ilíaca. No confundir con el tubérculo del ilion, el tubérculo ilíaco. La tuberosidad ilíaca, esta superficie rugosa que está posterior en esta línea. Y la superficie plana y lisa que queda en la parte anterior recibe el nombre de fosa ilíaca, que en el lado derecho se va a relacionar con el colon, con el ciego y el apéndice vermiforme, y en el hueso coxal izquierdo con el colon sigmoides y parte del colon descendente. En esta tuberosidad ilíaca se va a insertar la masa común que veremos más adelante en los músculos del dorso. Por abajo vamos a ver que esta tuberosidad ilíaca va a presentar una superficie que recibe el nombre de faceta auricular. La faceta auricular es el sitio de articulación con el hueso sacro. ¿Se acuerdan que las alas del sacro tenían una faceta auricular? El hueso coxal tiene una faceta auricular también para articular con el hueso sacro. Y decirles también que en esta fosa ilíaca se va a estar insertando un músculo que es el músculo ilíaco. En un reparo anatómico interesante es que en las mujeres aquí hay un canal, que es el canal preauricular, que solo está presente en las mujeres de la línea innominada, y por delante, en la parte inferior de la faceta auricular, está el canal preauricular, que es el sitio que solo se ve en las mujeres, y es importante cuando hay un hueso en medicina forense y hay que determinar si es de hombre o de mujer, entre otras cosas y otras características. Y finalmente esta porción que decíamos que es el cuerpo del ilion, que está viendo hacia la porción sacropélvica, que es el cuerpo, y no hay más que describirle. Continuando con el estudio del hueso coxal, vamos a ver el isquion. El isquion es esta estructura que vemos aquí en azul, y vamos a ver que este isquion tiene un cuerpo, que sería toda esta porción, y una rama ascendente que va a ir a fusionarse con la porción del pubis. Entonces, vamos a delimitar este isquion. Va a tener tres bordes y tres caras. Va a tener una cara femoral, que es la cara que va hacia la porción del acetábulo y el fémur. En el mismo cuerpo va a tener una cara posterior, y va a tener una cara
púbica que va a ir hacia, que es toda la parte inferior, interna. Entonces, aquí se van a hacer tres bordes. Un borde femoral, que es el borde que va a delimitar la cara femoral con la cara posterior. Un borde posterior que me va a limitar esta cara posterior, este borde con la cara interna, y un borde anterior que va a formar parte del agujero isquiático, del agujero obturador, perdón, del agujero obturador. Entonces es el cuerpo y la rama ascendente. En el cuerpo entonces vamos a ver que va a estar terminando de formar la escotadura ciática mayor y va a rematar en la espina ciática o isquiática. Y posteriormente va a ser una escotadura menos prominente, que es la escotadura ciática menor. Hacia abajo en el cuerpo vamos a encontrar una superficie rugosa y sobreelevada, que va a ser la tuberosidad isquiática o tuberosidad del isquion. Esta tuberosidad isquiática es importante porque cuando estamos sentados es donde descansa todo el peso, o cuando se sientan a la novia en el regazo, este es el huesito que se clava. Entonces este hueso da en la cara interna, da vuelta y se va en la rama ascendente para formar los límites del agujero obturador, y se va a fusionar en la parte anterior del cuerpo con el cuerpo del ilíaco y con la rama horizontal del pubis, justo aquí en el acetábulo. Y aquí, justo donde se unen, me va a formar la escotadura isquiopúbica, que es esta parte de la herradura del acetábulo que no se cierra, la escotadura iliopúbica. Entonces, y en la cara interna, pues vamos a ver entonces nada más esta porción que va hacia la pelvis y que está formando que está formando parte del agujero más grande del cuerpo humano, que es el agujero obturador. Por último vamos a hablar del pubis y la porción del pubis que se está fusionando con el ilíaco hacia arriba y hacia atrás con el isquion. Vamos a ver que tiene tres porciones. Tiene un cuerpo, que es esta porción de aquí. Tiene una rama horizontal y tiene una rama descendente. El cuerpo se le van a describir una cara sinficiaria, que es la parte que da la sínfisis del pubis, que es la que nosotros describimos aquí en esta porción, que es esta cara sinficiaria. Tiene una cara femoral que da hacia la cara externa, hacia el fémur, que es esta porción pequeñita de aquí, y tiene una cara pélvica, que es donde se relaciona justo con la vejiga urinaria. Entonces, este cuerpo es muy pequeñito y está separado, al contrario de los otros que se unen en la ceja, en el acetábulo. Este está separado y está en la parte más externa. La siguiente parte, decíamos, era el cuerpo. La siguiente parte es la rama horizontal. La rama horizontal va a presentar, que es de esta parte del cuerpo hacia acá, va a presentar primero la tuberosidad o eminencia iliopectínea, y posterior a eso va a presentar en la cara interna, va a presentar, recuerden que esto es anterior y esto es posterior, va a presentar una cresta, que es la cresta pectínea. Y esta cresta pectínea
es en la porción interna. En la porción externa vamos a ver otra cresta que va a ser la cresta obturatriz, que se relaciona con el agujero obturador, y justo por debajo de la cresta obturatriz va a venir un surco, que es el surco obturador, obturatriz, que es por donde van a correr los nervios y los vasos obturadores para salir e inervar a los músculos de la región medial del muslo. Estas crestas, tanto la pectínea como la obturatriz, nos va a dar unas caras. Nos va a dar aquí una cara, que esta cara superior va a ser el pecten del pubis, que es una cara importante, que sería esta misma cresta por el otro lado, ¿va? La cresta pectínea. Y por la cara interna, pues la cresta obturatriz, junto con su surco obturador. Esto es en la rama horizontal del pubis. Finalmente, entonces, si se fijan, vamos a tener un borde o una cara superior o pectínea, una cara femoral, que es la porción obturatriz, y una cara pélvica, que es esta porción que queda aquí de la rama horizontal. Y finalmente la descendente, la rama descendente, que la rama descendente lo único que hay que describir es que está terminando de formar el agujero más grande del cuerpo humano, que es el foramen obturador. Para terminar de hablar del hueso coxal, vamos a ver el acetábulo. El acetábulo, también llamado fosa cotiloidea, es el sitio donde se van a unir las tres porciones, tanto del ilion como del isquion y del pubis. Si nosotros vemos, la mayor parte del acetábulo está formado por el isquion, más de 2/5 partes. Menos de 2/5 partes, esta porción chiquitita, está formado por el ilion, y más o menos 2/5 partes por el pubis. Entonces, más de 2/5 partes por el isquion, menos de 2/5 partes por el ilion y más de 2/5 partes por el pubis. Vamos a hablar aquí acerca de que le vamos a describir una ceja, también llamado labrum o ceja cotiloidea, que es una saliente ósea que va a servir para que la cabeza del fémur esté articulando en este punto y no se salga. Entonces esta es la ceja cotiloidea o labrum. Y luego vamos a ver esta estructura que está formada también por isquion y pubis, que tiene forma de herradura o de semiluna, que es la superficie semilunar, que es donde va a estar articulando la cabeza del fémur, y es propiamente donde la cabeza del fémur va a estar haciendo sus movimientos. Finalmente, dentro del acetábulo, que es todo esto, vamos a tener esta fosa, que es la fosa acetabular. Acetábulo proviene etimológicamente del latín, que quiere decir fosa. Entonces la fosa acetabular es la fosa de la fosa. Entonces, y en esta porción va a haber una superficie rugosa donde ya veremos en la extremidad inferior que el ligamento redondo que va a la cabeza del fémur, antes llamado ligamento teres, se inserta como elemento de fijación para la articulación coxo-femoral. Y vamos a tener la escotadura, ya habíamos visto, esta escotadura iliopúbica, que es la continuación entre el isquion y el pubis. Vamos a ver que en esta escotadura iliopúbica va a estar un ligamento que
va a estar cerrando esta herradura para hacer una enartrosis verdadera, es- esferoidea, una articulación esferoidea por este ligamento que es el ligamento transverso, para que se pueda estar fijando la cabeza del fémur. Si nosotros vemos la pelvis en la cara posterior, vamos a ver el sacro con las facetas articulares para L5 y vamos a ver la espina ilíaca postero superior, postero inferior y luego la escotadura ciática, la espina ciática y luego veríamos el anterior, lo estamos viendo por atrás, recordemos, y entonces veríamos por esta porción saliendo aquí las ramas del pubis, más o menos así, y el foramen obturador. Entonces, aquí pondríamos, no me queda un poco grande, aquí la sínfisis del pubis, pero lo estamos viendo en la cara interna, aquí las espinas 4, 1, 2, 3, 4, las espinas, la línea sacra media, aquí el sacro con su línea paramedial y aquí las foraminas sacras, las 4 foraminas, 1, 2, 3, 4, acá del otro lado, 1, 2, 3, 4, y aquí el coxis. Entonces podríamos aquí poner del otro lado la espina ilíaca antero superior, antero inferior, espina ciática y el ilíaco, ¿va? Y aquí saliendo el foramen obturador hacia adelante. Entonces una vista posterior de la pelvis ósea. Esto porque, si se acuerdan, entonces esta es la escotadura ciática mayor y aquí estaría la escotadura ciática menor. Aquí se van a insertar dos ligamentos muy importantes. Un ligamento que es muy grande, que va a estar insertándose en toda la porción, toda la cara posterior y lateral del sacro, y de ahí se va a ir a la tuberosidad del isquion, que es el sacro tuberoso, antes llamado sacrociático mayor. Y otro más pequeñito que va del borde lateral del sacro a la espina ciática, que es el sacrociático menor, antes llamado, y ahora es el sacro espinoso. Entonces aquí estaría el sacro espinoso y el sacro tuberoso. Y si se fijan, aquí se me forman dos forámenes. El foramen ciático mayor y aquí estaría el foramen ciático menor. Finalmente vamos a hacer un dibujo de la vista anterior de los huesos coxales articulados. Aquí estaría la sínfisis del pubis con la tuberosidad y espina del pubis, y luego aquí se forma un ángulo que es el llamado ángulo subpúbico, que en las mujeres tiende a ser muy abierto, mayor de 90 grados o 90 grados, y en los hombres es menor de 60 grados, tiende a ser más triangular. Vamos a hacer aquí el isquion y aquí vamos a poner el acetábulo con su ceja cotiloidea. Vamos a poner aquí el foramen
obturador. Vamos a poner aquí los dos labios del ilion y vamos a poner las alas del sacro articulando con las facetas articulares para L5 en el sacro, las alas del sacro, y vamos a poner aquí entonces las foraminas sacras, las líneas sacras medias con sus respectivas foraminas. Y aquí vamos a poner el coxis visto desde una vista anterior. Aquí vamos a poner la línea del estrecho superior, o la línea inominada, o sea, del pecten del pubis, que sigue la línea arqueada y nos va a formar la línea arqueada con la cresta pectínea, con la línea arqueada, y el sacro nos va a formar lo que se denomina línea terminal, que es o la línea del estrecho superior. Aquí podemos articular la otra porción del pubis, del ilion. Aquí pondríamos la otra ceja cotiloidea, perdón, el otro acetábulo con su ceja cotiloidea, y vamos a poner aquí el pecten del pubis y aquí el otro. Entonces, visto en su cara anterior, aquí tendríamos la sínfisis del pubis y tendríamos los forámenes obturadores. Los forámenes obturadores tienden a ser más redondeados en la mujer que en el hombre. En el hombre tienden a ser más triangulares. O sea, tienen una forma más triangular, en la mujer tienen una forma más redondeada. Las crestas ilíacas en las mujeres son más delgadas y abiertas hacia afuera. En el hombre son más redondeadas. La línea terminal en el hombre tiende a formar un corazón y es más estrecha. En la mujer tiende a ser más abierta y redondeada porque es la que va a formar el canal del parto, donde se va a encajar la cabeza del bebé. Y recordemos que aquí estaría L5 y aquí estaría el promontorio, y entonces este ángulo, esta medición debe de ser más abierta en las mujeres, debe ser más larga. Entonces el obstetra, cuando hace un tacto, aquí estaría ya la vagina, hace un tacto vaginal y alcanza a tocar el promontorio, es una pelvis no apta para el canal del parto, porque el canal de parto es muy estrecho y la cabeza del bebé no va a caber, entonces es candidato para cesárea. Cambio, si no alcanza a tocar, entonces se puede decir que es una pelvis apta. Entonces este diámetro antero-posterior es muy importante, y ya se verá más adelante todas las mediciones transversas y oblicuas que se tienen que hacer para las mediciones de este canal del parto. Y aquí en la parte inferior es importante también este ángulo subpúbico, que ya decíamos que en los hombres tiende a ser más reducido y en las mujeres tiende a ser mucho más abierto. Recuerda poner el dedo índice y pulgar, y es la medición del ángulo en la mujer, y en el hombre es poner entre el índice y el medio, y es más cerrado. En las mujeres es más abierto, en los hombres más cerrado.